Bienvenidos, bienvenidas, nos volvemos a encontrar en este camino buscando el rostro de Dios. Y esta vez lo vamos a hacer acompañados por una mujer que sale buscando a Jesús. ¿Qué sucede? ¿Qué sorpresa encontraremos? Mientras, antes de empezar, pedimos el Espíritu del Señor, Espíritu de verdad, de amor, de libertad, que nos disponga a una escucha atenta, a una escucha de corazón, libre de precomprensiones y nos acompañe en este momento. Nuestro texto de hoy es el texto se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, del versículo 23 al versículo 30. Por extenso, hay que considerar los capítulos desde el 6 hasta el 8 completo. Entonces, a ver un par de cosas de contexto primero. Estamos en un momento central, al menos en el Evangelio, en la redacción de Mateo, ¿no? Es el capítulo 8, es el punto central. Marco tiene 16 capítulos y el capítulo 8 está justamente en el medio. Y es cuando Jesús, en un momento complicado, lo veremos, ¿no?, preguntará a sus discípulos, ¿no?, la conocida pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Desde la respuesta de Pedro, Jesús empieza a anunciar lo que vendrá, su persecución, su apresamiento, su pasión, su muerte, ¿no?, que se cumplirá en Jerusalén. Pero antes, en el capítulo 6, empieza una sección llamada sección de los panes. Encontraremos una primera y una segunda multiplicación de los panes, ¿no?, acción con los panes, y en el medio justamente está el texto que nos interesa esta noche. En la primera multiplicación, Jesús hasta ese momento había entendido su propia misión y su enseñanza dirigida exclusivamente al pueblo elegido, el pueblo de Israel, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuántas canastas sobran? 12. ¿Cuántas son las tribus de Israel? 12. Clarito, ¿no? Pero luego del encuentro con la mujer, que es una mujer sirofenicia, Jesús propiciará otra maravilla de los panes, ¿no?, en el capítulo 8, fuera del territorio de Israel. ¿Y cuántos serán los canastos que sobren? Serán 7. Ahora, en la Biblia, por esa magia de los números en la Biblia, sucede que 7 es mucho más que 12. ¿Cómo es esto? Es que 12 son solamente las 12 tribus de Israel, todo Israel, pero solo Israel. Mientras que 7 representa el todo, lo universal, la inclusión plena. Nadie queda excluido, nadie queda fuera. El encuentro con la mujer entonces está en el medio. Ya vamos entendiendo que debe ser un momento, un encuentro decisivo para Jesús. De hecho, parece que Jesús ya tenía un presentimiento, ¿no? Ya está bien Israel, es el pueblo elegido, de acuerdo, pero ¿y los demás? ¿A ellos no le alcanza la salvación, la liberación, el amor de Dios? Un presentimiento cuya señal queda, cuando después de la multiplicación, primera multiplicación, Él obliga a sus discípulos, ellos no querían, dice el texto, obliga a sus discípulos a que crucen la laguna y vayan a Betsaida, donde Él los alcanzaría. Ahora, Betsaida, eso es Decápoli. Decápoli es territorio extranjero, territorio pagano además, ¿no? No llegarán a Betsaida, sucede lo de la tempestad, del viento, el miedo de los discípulos, ¿no? Ahí están andando y volverán prácticamente al puerto de Genesaret, nuevamente en territorio de Israel. A Betsaida llegarán luego, más adelante, casi al final del capítulo 8, luego de dar vueltas. Ahora,
Jesús definitivamente está viviendo un momento de crisis. Se le ve cansado por la dureza de corazón principalmente de las autoridades religiosas, los guardias de los correctos, cerrados, ¿no? Pero también, y mucho más, por sus compañeros, que no entienden. Claro, sí, le quieren, comparten con él, pero siguen con la doctrina dominante. Un Dios potente, fuerte, que exige pureza, excluyente, juez excluyente, ¿no? Y esto contrasta con lo que siente Jesús, que ha venido a traer esa revolución del Dios de misericordia sin límites. Entonces Jesús empieza ya a pensar que este Dios, su Padre, es Padre de todos y todas, no solamente de Israel. Y una mujer pagana será quien la ayude en ese camino, en esa conversión. Entonces vamos a ir leyendo y comentando, ¿no? Capítulo 7, versículos del 24 al 30. Dice, partiendo de allí se fue a la región de Tiro y entrando en una casa quería que nadie lo supiese. Ahora, Jesús definitivamente está cansado, decepcionado. Quiere estar tranquilo un rato y se esconde, que nadie lo supiese. Pero alguien lo está buscando, lo descubre y lo saca de su escondite. ¿Y quién es? Una mujer, dice el texto. Ahora, ¿cómo se enteró, cómo se habría enterado esa mujer de dónde estaba Jesús? De lo que contó el endemoniado de Gerasa, que también pertenece a Decápolis, no sabemos. De algún viajero de Tiro, de Sidón, que regresando contó algo de Jesús, no sabemos. ¿Cómo sabía la mujer que Jesús estaba escondido en aquella casa? No sabemos. Entonces, a ver. Acá Marcos parece que nos quiere transmitir una idea, más que eso, una realidad. Nos dice, mira, que lo mismo que le está pasando, que le pasó a Jesús, a ti también te pasará. Encontrarás en tu vida a personas que siempre has considerado lejanas o demasiado sencillas o ignorantes, a mujeres, a jóvenes, a ancianos, enfermos, teniendo otra cultura, no cristianas, que nunca pisaron un templo, que nunca fueron a la catequesis, que no recibieron ningún sacramento, pero que saben, y que saben con profundidad, desde su vida, su corazón, saben mucho de Jesús, del Evangelio y de su Abba, el Padre Bueno. La mujer que se echa a los pies de Jesús es, dice el texto, de habla griega, de origen sirio-fenicia. Entonces, bastante lejana de su DNI de Jesús, ¿no? Y además pagana. Lo fue a sacar entonces de su escondite, de su descanso, pero no para ella, sino para otra persona, su hija, que está mal, pues, ¿no? Y Jesús, ya lo vimos con el centurión y otros episodios, ¿no? Cuando alguien suplica para la necesidad de otra persona, no resiste, pues, ¿no? Empata al toque, conecta, como que ve o entrevé en esa persona algo divino, pues Dios es amor hacia todos. Y cuando encuentra una persona que se mueve por el amor a otra persona, entonces ya no puede, ¿no? Dice el texto, ella seguía suplicando y Jesús le contestaba, ¿no? Entonces es un diálogo largo, ¿no? Y Jesús dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perritos. Perdón, eso me suena, pero como a primero los peruanos y recién, si es que sobra, ¿no? Ahora, el pan. Estamos en esa sección, ¿se acuerdan de los panes? Las dos multiplicaciones en el medio, ¿no? Entonces el tema de los panes está ahí. El pan es el símbolo de lo necesario para vivir. Junto con el agua es vida, ¿no? Sin ello no hay vida. Y Jesús hace una parábola, ¿no? Hemos escuchado. Dice que no está bien quitar el pan de los hijos para dárselo a los perritos.
Parece que ese término es lo que utilizaban los judíos de manera despectiva dirigiéndose a los paganos. Pero esta mujer, que entendió mucho de Jesús, le sigue la onda en la parábola, es además muy, muy inteligente, ¿no? Asume el título de perritos, ¿no? Dice, es cierto, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Es decir, le dice a Jesús, tú me pones en el lugar de los perros, está bien, pero nosotros, que somos paganos, no dejamos morir de hambre a los perros, le damos las migajas. Ahora, no te estoy pidiendo un sandwichito, eso dáselos a los hijos, pero una migaja tuya hace milagros, hace maravillas. Genial, qué grande la mujer. ¿Qué habrá pensado Jesús? Quizás recordaría, ¿no? Entonces los 12 canastos sobrados y estaría ahí mirando a esa mujer y diciendo, oye, si sobra tanto, ¿no podrás darle unas migajas a esos pueblos paganos? Tú que revelas, dice que estás acá, tú Jesús que estás acá revelando al Dios del amor sin medida, ¿ahora haces problemas por un pancito? Es evidente que Jesús está en crisis. Los amigos le fallan, lo están persiguiendo. Nos pasa a nosotros, ¿no? Que los recursos escasean, el tiempo, las fuerzas, hay mucho que hacer, entonces hay que medir, ¿no? Entonces nos aferramos a ese supuesto poco que hay, lo guardamos y obviamente ya no hay para los demás. Ahora, volviendo a esta mujer, qué pena uno diría que no reporte Marcos el nombre, ¿no? Pero ojo, esto significa, al no tener nombre, que es simbólica, es como modelo de tantas personas que nosotros descalificamos y resultan saber de Jesús mejor que nosotros los entendidos y los sacramentados. Las parábolas, lo sabemos, ¿no? Están hechas con la intención de cuestionar, de desplazar a uno de un lugar donde está ahí bien, ¿no? Bien metido y hacerle conocer que tendría que estar en otro lugar. Lo reubican, ¿no? Y Jesús dijo a la mujer, quédate en tu lugar, que es el lugar de los perritos. No te quieras cambiar. Y la mujer le contesta, yo ahí quedo, en el lugar donde me has puesto tú, pero ahora eres tú el que está en el lugar equivocado, porque nosotros a los perritos no los dejamos morir de hambre. Y Jesús se reubica, se mueve, acepta. Es decir, cambia su perspectiva, como que la mujer lo vuelve a poner en lo que es su lugar. Le dice, mira Jesús, tu lugar no es el que excluye, tu lugar es el lugar del Dios del amor abundante, sin límites, sin fronteras. ¿Y qué dice Jesús? Por esta palabra tuya, la palabra que me acabas de decir a mí el Señor, el Maestro, por esta palabra tuya, ve, el demonio, el mal, ya salió de tu hija. Qué grande. Y cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. ¿Y qué pasa con Jesús? Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús le metió los dedos en los oídos, con su saliva le tocó la lengua y enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Éfata, que quiere decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Entonces, primero es Jesús que, convertido, liberado de su cerrazón por la mujer, se abre, él mismo Jesús se abre, a todas y todos. Y luego a todos aquellos que encuentra cerrados por algún motivo, los abre. Éfata, ábrete.
Decían muchos, asombrados, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y Jesús, sonriendo, respondería, amigos, amigas, una mujer me ha devuelto a hacer el bien y a decir bien de todos y todas. Ay de mí, ay de nosotros, si aún nos atreviéramos a decir perritos, perros a alguien. Más bien aprender de ellos, aprender de ellas, que muchas veces saben confiar en el Dios del pan cotidiano mucho más que nosotros, que nos decimos que somos los hijos y las hijas verdaderos. Ya sabíamos que Jesús es un buen maestro, ¿no? De confiar, pues no inculca, no mete dentro de la cabeza la fuerza verdades para asumir y obedecer, sino que nos provoca a usar el cerebro y dialoga y nos acompaña al encuentro de la verdad por el amor. Pero Jesús es de creer y de confiar, no solo por esto, sino porque, siendo Él el maestro, no deja de ser discípulo, es decir, no renuncia de querer aprender de todo lo que acontece alrededor, de las personas que encuentran el camino, de la historia. Todo eso provoca en él una continua reflexión, una revisión y una actualización de su enseñanza y de su misión. Siempre se cuestiona, siempre revisa, ¿no? Por ejemplo, la apertura a los paganos, como hemos visto, ¿no? Que al comienzo no estaba en sus planes, pero que desde el encuentro con esa mujer será definitivamente y para siempre y hasta el fin el horizonte de su revelación del Padre. Dios es verdaderamente Padre de todos y todas, en cualquier lugar, en cualquier condición, en cualquier situación se encuentren. Ya no hay perritos, ya no. Gracias, amiga y compañera Ciro Fenicia. Y hasta la próxima.